El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otra edición de Políticamente Hablando, este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, en donde abordamos temas críticos para fomentar el análisis y el pensamiento, por supuesto, crítico dentro del estudiantado y la población en general. El coordinador general del programa es el doctor Mario Roberto Morales, a quien saludo todos los jueves con mucho gusto. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Gracias. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Colucci, quien ha estado acompañándonos previamente en una serie de programas donde hemos platicado acerca de temas de violencia. Hoy estaremos conversando sobre violencia como mecanismo de control social. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Carla, Mario Roberto, ¿qué tal? Gracias. Entonces, siempre recordarles que tenemos disponible para que usted se comunique con nosotros al 2207-9017 y 9018, y también nos puede escuchar y ver en www.radiousac.tk. En redes sociales estamos como Políticamente Hablando en Facebook y en Twitter como SP-USAC. Nuestros programas también están disponibles en diversas plataformas. Nos puede buscar en SoundCloud como Políticamente Hablando, en nuestro sitio web www.politicamentehablando.net, en YouTube también nuestro canal Políticamente Hablando, así que ahí tiene también bastante material para seguir analizando los temas que son pues para contribuir académicamente también. Así, bueno, Marcelo, ya vamos a iniciar entonces con la introducción, como todos los días, del doctor Mario Roberto Morales, quien nos estará platicando sobre la violencia como fomento del miedo y como mecanismo de control social. Gracias, Carla. Bueno, voy a ser muy breve porque si no, no nos da tiempo. Cualquiera que escuche la frase, bueno, la violencia como forma de control social, pues se le vienen a la mente imágenes con las que hemos estado en contacto por décadas. Por ejemplo, los nazis, es decir, la violencia física, coaccionando, obligando a la gente, es decir, un control social así brutal, directo, físico. Pero hay otras muchísimas formas de ejercer la violencia para controlar a la población, las mentes y los corazones de la población, sin que necesariamente parezca violencia, ¿no? Y esos métodos de control social cada día se sofistican más y más y más. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, esta perversa teoría del enemigo externo, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer cundir el miedo, hacer cundir el terror en la población para, a su vez, hacer que esa población apoye medidas que en un momento han sido impopulares por parte de un gobierno al que le interesa ir a la guerra, al que le interesa implementar formas de control interno militarizados, en fin, ¿no? Es decir, hacer cundir el miedo, hacer que la población tema a un enemigo externo o interno, para el caso, ¿no? Es una forma de violentar la conciencia. Pienso también en este momento en el formato del código de lenguaje audiovisual de los telenoticieros, ¿no? Los telenoticieros están diseñados de tal manera que cuando uno termina de ver las noticias, pues la emoción que priva, me parece a mí, es el miedo, ¿no? Ya sea que la noticia sea local, ya sea que la noticia sea del Medio Oriente, ya sea que la noticia sea asiática, etcétera, ¿no? Porque de desastres, de hundimientos de un barco en China, en Vietnam, se pasa a un terremoto en tal lugar, a una mutilación en tal otro, a la guerra en Siria o en cualquier de estos puntos candentes del planeta, etcétera. De tal manera que a las 10 de la noche, después de que termina el noticiero, la emoción es de zozobra, es de temor, ¿no? Y algunos darán gracias a Dios de que están en un país en donde no hay guerra, ¿verdad? Como se podría decir que es Guatemala, aunque aquí no hay necesidad de que haya guerra para que sea una de las áreas más violentas del mundo. En fin, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de hacer, de controlar a la población, de controlarla por medio del control de su mente o por medio del control de su cuerpo, violentamente, muchísimas, infinitas formas, ¿no? Pero naturalmente para
para ver esto de manera sistemática es que tenemos a Marcelo aquí. Lo cierto es que pues casi siempre las formas de control social, ya sean físicas o ideológicas, implican violentamiento del cuerpo, de la conciencia, y casi siempre están ligadas a eso, ¿no? Hoy día se dice que se vive, por lo menos autores como Antonio Negri, dice que vivimos una época de hegemonía del imperio, ¿verdad? Del ex imperio, porque él dice que tenemos imperio sin imperialismo, ¿no? Naturalmente esta tesis vino a ser desmentida por la invasión a Irak, porque según Negri todos adherimos al imperio, a Estados Unidos, por atracción y no por coacción, ¿no? En el sentido de que nadie nos obliga a abrir una cuenta de Twitter ni de Facebook, ¿no? En ese sentido, dice él, es hegemonía, pues, no es dominación, ¿no? Muy optimista. Atilio Borón le hace una crítica demoledora a esa tesis, demostrándole que el imperialismo sigue. Pero bueno, iba a que la hegemonía, a que la dominación por medio de la ideología también es a menudo muy, muy violenta, ¿no? Sería interesante tratar de abordar un caso en que la hegemonía, o sea, el control ideológico, sea de veras o haya sido por un consenso feliz, pero me parece muy difícil llegar a pensar en un caso así, ¿no? Quizá puedan ser momentos históricos en que esto ocurre por un breve tiempo, pero yo creo que por lo general siempre hay un componente violento en toda forma de control social, ¿no? Porque ya el mismo hecho del control es violento. En fin, hay tantas cosas de qué hablar sobre este asunto, ¿no? Yo he sido un poco centrífugo ahora, desordenado, lo que se me venía a la mente lo dije. Pero como les dije, para eso tenemos aquí a Marcelo, así que yo le devuelvo a Carla los micrófonos para que empecemos a conversar con él. Muchas gracias, doctor. Sí, en el programa de hoy vamos a estar conversando, como siempre, sobre la violencia. Ya Marcelo nos ha aclarado los tipos de violencia en programas pasados, que los invitamos a escuchar en nuestro sitio web, www.politicamentehablando.net. Hoy vamos a hablar sobre temas como por qué entender cómo se vive la violencia en un país como Guatemala. Vamos a hablar sobre los medios también como mecanismo para la difusión de este tipo de violencia, y la pena de muerte, propuestas así que se están manejando en la actualidad acá en nuestro país. Bueno, entonces los invitamos a estar escuchando. Para mí será un gusto estarlos acompañando. Mi nombre es Carla Roldán y con mucho gusto también vamos a estar dando respuesta a sus comentarios. Por el momento tenemos un saludo también para Naité Rodríguez, quien ya nos publicó que nos está escuchando como todos los jueves. Saludos cordiales, y es para mí un gusto presentar a Marcelo, quien es psicólogo, es también licenciado en filosofía, especialista en temas de violencia, investigador, profesor universitario, investigador de IPNUSAC también, y también está impartiendo un diplomado precisamente sobre violencia, y nos va a estar comentando sobre esto en el último bloque del programa. Sin más entonces que agregar, Marcelo, bienvenido, y empecemos entonces con la primera pregunta, que es ¿por qué es necesario entender qué es la violencia dentro de una sociedad como la guatemalteca? Creo que podemos retomar lo que acaba de decir Mario Roberto. La violencia no es un cuerpo extraño, una cosa maligna que aparece de pronto, una enfermedad. La violencia atraviesa las relaciones humanas. Violencia va de la mano de otros dos términos, otros dos conceptos fundamentales como conflictividad y poder. No se puede entender la violencia desunida de estos términos. No es una enfermedad, no es patrimonio de un perverso, un torturador malo, un psicópata desequilibrado. Violencia se ejerce cotidianamente, o se nos ejerce, o somos recipiendarios de violencia, somos actores de violencia también. En todo caso hay que ver esa dimensión para empezar a proponerse salidas inteligentes a todo esto. La violencia hay relaciones dispares entre los seres humanos, las hay. Si uno ve el paisaje humano, observa desapasionadamente, ve que hay diferencias de géneros, étnicas.
culturales, económicos, sociales, ni hablar, urbanos, rurales, de generaciones, viejos, jóvenes. Hay diferencias, hay una tensión en esas relaciones. Eso no necesariamente quiere decir que nos vivimos matando unos a otros, pero que sí, la violencia es siempre una posibilidad, es una salida posible, ¿no? Insisto, ¿no? Es que toda relación humana es una relación de violencia, pero sí es una relación de poder. Las relaciones humanas, más allá de esta idea un poco bucólica que nos presentan las religiones, cualquier religión, ¿no? Esta relación de amor eterno, de solidaridad y amistad, la experiencia lo muestra, ¿no? Cualquiera de estas relaciones que dijimos recién, entre generaciones, entre géneros, son relaciones donde hay una tensión. Tenemos que querernos siempre, pero en nombre del amor se han cometido las peores tropelías en la historia de la humanidad, ¿no? Porque te quiero, te aporreo, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que empezar por ver esto. La violencia no es esa cosa enfermiza del psicópata pervertido. Está entre los humanos. Somos racistas, somos machistas, y cualquiera de los que estamos acá, los que estarán escuchando la radio, también ejerce, sin saberlo, sin que sea una decisión voluntaria, de malignidad, ejerce hechos violentos. Al mismo tiempo los sufre. Hablamos un poco de esto de la violencia y la delincuencia. Lo que pasa por una larga historia en Guatemala, hoy día tenemos una tendencia, estamos yo creo que tan bombardeados que se nos hace difícil separar violencia de delincuencia. Cuando uno piensa en Guatemala, cuidado, vas a Guatemala, es un país violento, es un país difícil, porque está lleno de delincuentes. La violencia es mucho más que eso. Esta es en todo caso la forma que ha tomado desde la firma de la paz hacia acá, los hechos violentos en el país, ¿no? Es lo que prima. Abrimos cualquier diario, algunos en especial estos diarios que chorrean sangre, y tenemos la violencia como el principalísimo problema nacional. Ahora podríamos decir, no lo estoy afirmando, podríamos empezar a ver que hay un corrimiento y el principalísimo problema es la corrupción. Pero hasta este momento la violencia es lo que nos tiene de rodillas. Es más compleja la cosa, ¿no? La violencia es una posibilidad de estas relaciones humanas. ¿Por qué hay delincuencia? En todo caso, porque hay una estructura que posibilita, fomenta de alguna manera esto. Que hay poderes interesados en que esta ola de violencia continúe. Si profundizamos ahora el análisis, que es lo que vamos a hacer en el transcurso del programa, vamos a ver que sí. Yo diría, para dar pie un poco a que discutamos y las llamadas de los radioyentes, una cosa bien interesante, ¿no? Hoy día, esto ya desde los 90 del siglo pasado para acá, cruzamos los que algunos teóricos norteamericanos han llamado guerra de cuarta generación. ¿Por qué cuarta generación? Porque en la historia de la humanidad la guerra, el enfrentamiento ha sido una constante. La primera generación fue el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La segunda, que fue por milenios, peleaban los soldados en el campo de batalla, fuera de la población civil. La segunda generación es aquella que se encuentra en la Segunda Guerra Mundial, donde ya en la Primera Guerra Mundial, 14-18, donde el enfrentamiento es con un enemigo distante, al que se lo ve, al que se le disparan proyectiles, guerra de trincheras, típico de la Primera Guerra Mundial. Tercera generación, es una división bastante esquemática, pero que creo que nos presenta un poco la idea para llegar a la cuarta generación. Tercera generación, el enemigo no está a la vista, se lo bombardea de lejos, con un cañón, desde un avión. Los drones. Los drones, claro, el enemigo no se ve, no se lo toca, como en la primera generación, no se lo ve, en la otra trinchera, que está a 100 metros, a 200 metros, se sabe que está allá, en aquella ciudad, y se le tira un misil, se le tira una bomba. Cuarta generación, que es esto que estamos cruzando ahora, la población global pasa a ser parte de esa guerra. Ya no es la población civil que está fuera del campo de combate, sino somos todos bombardeados día a día por esta sutil y a veces no tan sutil guerra mediático-psicológica, donde se ejerce un control social fabuloso. Una guerra sin cañones, donde no hay hechos de sangre, donde nadie sale muerto ni queda discapacitado, pero queda manipulado por esta
tremenda y muy bien hecha, manipulación por esta red, donde se juega un ejercicio de poder absoluto. ¿Qué pensamos pregúntese cualquiera de los que está oyendo esto, ¿qué es un musulmán? La primera respuesta va a salir un fundamentalista, terrorista, un asesino. ¿De dónde surge esa idea? ¿Es cierto que los musulmanes son esos? El mundo musulmán son más de 1.000 millones de personas en el mundo. Por supuesto que hay algunos de estos grupos fundamentalistas, pero se bombardeó desde hace 25 años esta idea, se logró crear esta matriz. Eso es la guerra de cuarta generación. En Guatemala estamos de rodillas ante la delincuencia. La delincuencia es un síntoma de una descomposición social mucho más complicada y profunda. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a ir a nuestro primer corte. Antes de irnos vamos a mandar otro saludo a la licenciada Amanda Solórzano, quien también mandó un saludo al doctor Mario Roberto, a Marcelo, que está en cabina. Muchas gracias por estar escuchándonos e invitarlos a que hagan sus comentarios al 2207-9017 y 9018 de este tema tan importante y que nos afecta a todos como sociedad. Ya regresamos para seguir analizando el tema. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que brilla con luz propia. Su nombre, Gustavo Alfredo Bárcenas Azurdia, más conocido como Tabo Bárcenas. Yo trato de lo que hago ser uno de los mejores, ¿no? Porque amo la música y me encanta. He sido siempre muy hiperactivo, muy inquieto. De lo que recuerdo de mi niñez es de que siempre fui muy travieso, siempre me andaban castigando por todo en todos los colegios que estuve. Era muy buen estudiante, eso sí me recuerdo. Y es que no pasa un momento por ti. Bueno, me empecé a interesar en la música desde muy temprana edad porque mi mamá y mi abuelo son músicos. Inconscientemente me lo inculcaron. Empecé a tocar en el coro del colegio a los 5 años. Me empecé a entrar en la música fue como a los 11 años. Sé que estás cansado de pedirle al cielo una oportunidad. En el colegio 12 de octubre conocí a los de la primera banda que tuve, los de Daran. Con ellos estuve más o menos como 10 años. Tuve la oportunidad con esa banda de compartir escenario con La Ley, con Jumbo, con Rata Blanca. Fundamental fue su primer disco como solista. A este le siguió Oxígeno, publicado en el 2009. Y tomar tu mano y caminar. Tabo Bárcenas es catalogado como uno de los mejores cantautores guatemaltecos. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan. Letra inspirada en escrita por la pluma de Miguel Ángel Asturias, Alfredo Valle Calvo, José Luis Valcárcel David Vela y José Castañeda. La versión que sea. A sus 94 años, sigue más vigente que nunca. La Chalana. Será por siempre el canto de guerra de los estudiantes sancarlistas y el himno de huelga de todos los dolores. Y todos los que se identifican con su sátira melodía no pueden faltar el 7 de abril a la celebración de sus 94 años. En el Museo Universitario, 9ª Avenida 979, Zona 1, 16 horas. Transmisión en directo por Universidad 921. Ideas que suenan. A lo largo de la historia, la comunicación ha ido avanzando al punto que diariamente aparecen nuevos formatos que facilitan la comunicación de las personas y las instituciones. Aunado a ello, los sistemas de educación superior se han adaptado a esta nueva tendencia. Y para aprovechar esas formas de comunicación, la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado utiliza las redes sociales para informar al estudiante universitario. Ahora, búscanos a través de Facebook, Twitter,
YouTube y Skype. Aquí accedes a los programas de posgrado que ofrece la Universidad de San Carlos en las 25 unidades académicas. Encontrarás noticias relevantes, fechas de inscripción para posgrado, becas y publicaciones de eventos académicos nacionales e internacionales, encuentros, cursos, talleres. También podrás interactuar con el fin de brindar información o resolver dudas. Ahora que ya sabes, conéctate a la Coordinadora General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Distinguidos escuchas, aquí estamos ya de nuevo con ustedes. Está usted escuchando Encuentro Universitario, donde hablamos de autoevaluación y certificación desde la División de Desarrollo Académico de la Universidad. Bueno, me alegro mucho que vengan también estudiantes de la Universidad de San Carlos aquí a platicar con nosotros para darle más vida y más fuerza a este tipo de conversaciones. A ver. Encuentro Universitario, lunes 8:30 de la mañana. Tiene tantos años el tema que no es fácil el romper prototipos, ideas, manifestaciones, etcétera al respecto. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Provial reporta un derrumbe en el kilómetro 32.5 ruta interamericana para que lo tome en cuenta al circular por este sector. Autoridades efectúan 5 allanamientos en las zonas 8 y 21, confirman un detenido por robo agravado. Además, fuerzas de seguridad realizan allanamientos en la zona 5 en busca de depósitos de armas. Actualizando la información mundial. Ciudadanos peruanos escogerán a su próximo presidente de la República, el primer y segundo vicepresidente, 130 parlamentarios y a 15 representantes ante el Parlamento andino por un periodo de 5 años. Una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil inicia este jueves el debate sobre la admisión del proceso en contra de la presidenta Dilma Rousseff. De acuerdo con el relator del proceso, Robar Arantes, del Partido Laborista brasileño, el procedimiento que se sigue contra Rousseff cumple con todas las características exigidas por la ley para continuar rumbo hacia el juicio político. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Estamos ya de vuelta con la segunda parte del programa. Al inicio estuvimos platicando con Marcelo Culusi, quien es nuestro invitado, y el tema general es platicar sobre violencia como mecanismo de control social, y él ya nos hacía la aclaración y la diferenciación entre qué es violencia y delincuencia y cómo comprenderlo dentro de una sociedad como la guatemalteca. Ya profundizamos un poquito, pero vamos a hacerlo más sobre el rol de los medios de comunicación en este tema, pero antes creo que hay que platicar, Marcelo, sobre algo que se estaba manejando, que tiene pues muchas opiniones en contra y a favor, como es la propuesta de la pena de muerte, de reactivarla o de ponerla ya en vigencia. Entonces, yo sé que hay muchas cuestiones legales también que impiden, ¿verdad?, que esto sea tan viable. Sin embargo, hay muchas personas que lo apoyan como medida o como mecanismo para contrarrestar un poco la delincuencia. ¿Qué opinas tú sobre estas tipo de propuestas y si de implementarlas, qué efecto real tendrían sobre la sociedad? ¿Serían disuasivas o realmente a un delincuente común es algo que no le preocupa? La experiencia de numerosos países en donde existe la pena de muerte indica claramente, y ahí están los números duros, ¿no?, que no mienten, indica que no baja la delincuencia. Esto más bien tiene que ver con toda una historia de violencia, con toda una cultura de violencia asimilada, introyectada. Y acá yo he participado en varios, digamos, estudios un poco empíricos, ¿no?, de encuestas de opinión rápidas, con diversas poblaciones. Y sí, más de la mitad de la población, en algunos casos, según el sector que uno investigue, te encontrás con un 70, un 80% de la población está a favor de la pena de muerte.
Y con el linchamiento, si bien no se dice en voz alta, también hay una mayoría a favor, ¿no? Por supuesto, no es políticamente correcto decirlo en público, pero la ideología, la cultura de violencia heredada, no solo del conflicto armado, ¿no? Una cultura de violencia histórica, secular, desde la colonia, que por supuesto remata en este conflicto armado. Habría que verlo así. Tenemos el conflicto armado más terrible de Latinoamérica, con la mayor cantidad de muertos, desaparecidos, etcétera, por esa cultura de violencia que lo posibilitó, ¿no? Toda esta historia de violencia da como resultado una población que lo ve con buenos ojos, ¿no? El tema de la pena de muerte y del linchamiento también. Lo pongo junto porque tienen mucha similitud. El linchamiento es una forma de supuesta justicia popular, ilegal. Para algunos no es ilegal, si me la hicieron la devuelvo, ¿no? Estas cosas están muy enraizadas en la población. Bueno, habla de esta historia de violencia. El que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar, dice un refrán, circula por ahí. Esta historia de violencia, que creo que lo decíamos en el primer bloque, ¿no? Que no es solo el puñetazo, esta violencia que es el desprecio del otro, el ninguneo del distinto, esta asimetría. Por eso decía que cuando uno piensa en violencia hay que pensarlo en esta relación dialéctica con los términos de poder y de conflictividad, ¿no? Pero en esta relación humana, social, que se establece entre grupos distintos, es absolutamente violento, son absolutamente violentas una serie de prácticas que están normalizadas. El racismo es una práctica absolutamente violenta. Si el bus está lleno, se viaja en la parrilla, sin seguro de vida. Y se viaja, hasta inclusive se justifica. Desde peligro, esa sensación. Perdona que te interrumpa, es que precisamente yo creo que ahorita con esta parte que estás abordando vamos a dar respuesta a un comentario que nos hace Julio Rafael Morales por medio de Twitter, y nos dice que lo complicado es que los umbrales de tolerancia a la violencia son cada vez más altos y no se visibilizan o no se cuestionan. Exactamente, hay una normalización de esto. Y todo esto que hablábamos del racismo, el machismo, el autoritarismo, están incorporados como hechos normales dentro de nuestra cultura cotidiana. Se manda a alguien a que viaje en la parrilla de una camioneta. Y es noticia un camionetazo como el del otro día allá en San Marcos, con 19 muertos, lamentable, terrible, una tragedia. Pero es solo eso, noticia amarillista, y la cotidianidad sigue plagada de violencia estructural, una violencia con el racismo, una violencia con el machismo, el autoritarismo. Por supuesto que estas cosas están puestas sobre la mesa, están en discusión nacional, pero sigue siendo lo que prima, ¿no es cierto? La violencia es esto, que haya, fijémonos bien, ¿no es cierto? Se habla de la delincuencia, pero un 25%, son datos oficiales, un 25% de la población del área metropolitana vive en asentamientos irregulares, en barrancos, son invasores que viven como puedan en algún lado. Finalmente la municipalidad les legaliza el terreno, pone luz eléctrica, etcétera. Un 25%, o sea, 1 de cada 4 guatemaltecos en la ciudad vive en estas condiciones de precariedad absoluta. Eso es un hecho absolutamente violento, que habla de una estructura de violentamiento, de ninguneo, de violación a derechos humanos. Si 1 de cada 4 guatemaltecos vive en estas condiciones, lo esperable, y cuidado, no estamos criminalizando la pobreza, por favor, esto entre signos de admiración y subrayado, no, sin criminalizar la pobreza, pero es comprensible que a partir de esta violencia surja otro tipo de violencia. De allí nos salen estudiantes universitarios que piensan en su maestría, etcétera. ¿Qué pueden salir? Gente que sobrevive como pueda, y en muchos casos transgresores. En muy pequeños casos. Hay un estudio que estamos terminando ahora con el IPNUSAC sobre jóvenes y maras. Uno más de tanto, hay muchos estudios sobre maras, pero esto tiene unas características especiales. Lo que vemos, datos duros, hicimos varias encuestas, trabajamos en varias zonas marginales del área metropolitana, el Mezquital, el Limón, el basurero municipal. Solo un 5%, fíjense bien, 5% de los jóvenes de estos sectores mal llamados zonas rojas se integran a maras. Es mentira que todos los barrios marginales son una cueva de ladrones, delincuentes y mareros, ¿no? Son los fantasmas, los imaginarios que va creando la prensa amarillista, la prensa comercial interesada.
Y algo bien interesante, ¿no? Un dato que quiero decirlo. ¿Cómo se juega esto de la violencia? Necesitamos, entre comillas, este clima de violencia porque allí hay intereses económicos. Creo que lo pusimos como epígrafe de un capítulo, algo así, ¿no? Una declaración que hace un muchacho, 25 años, ex pandillero, ya se salió de la mara, y nos dijo, palabras más, palabras menos, dijo esto: mire, yo no necesito ser politólogo o sociólogo para darme cuenta de esto. Lic, más o menos sus palabras. Me mandan a extorsionar en toda esta cuadra. Y al día siguiente viene cito literalmente, viene un diputado dueño de una agencia de seguridad a ofrecer su servicio. Mire, no hay que ser politólogo para darse cuenta ahí la relación, usted me entiende, ¿verdad? Bueno, este libro es de próxima aparición. La violencia no es fortuita, no es azarosa, hay agendas ahí atrás. Exactamente, y eso lo abordábamos en el programa pasado contigo acerca de la violencia estructural que a veces se ve en diferentes formas, ¿no? Como la violencia política, la violencia económica, la sexual. Hay diferentes tipos, pero hay una gran cantidad de población que no realmente se involucra en hechos de violencia, pero sí se magnifica a través de estas agendas ocultas que tú dices, de los medios de comunicación incluso, que lo fomentan, y es de lo que vamos a hablar ya en la parte final de este bloque. Ahora, ya que tú pusiste este tema, iniciaste ya platicando sobre él y da pie a la pregunta que teníamos preparada para ti, y es sobre la sociedad guatemalteca vive en una especie de psicosis colectiva, ¿no? Estos bombazos en los buses extraurbanos, las detonaciones, los asesinatos, las violencias en general, la cuestionada pues maras, ¿verdad? Que no sabemos si son realmente la cantidad que dicen de gente que tienen involucradas en maras, y son tan grandes, son tan imposibles de controlar. Entonces acá viene esto del negocio de la violencia, y es en realidad imposible disminuir los índices de violencia, se mantienen ciertos grupos de poder interesados en que se mantenga en este clima de violencia en la capital, aunque yo creo que la solución a este tipo de violencias, ya tú lo decías, no es dando más seguridad, no es haciendo más empresas de seguridad, sino es precisamente proveyendo a la población condiciones mejores para que se desarrollen, ¿no? Exactamente, como cualquier problema social, si hay voluntad política de enfrentarlo y buscarle soluciones técnicas, se consigue. Claro que es posible. Acá hubo alrededor de 20.000 combatientes armados, con una idea de transformación social, ¿no? Y fueron militarmente, alguien se enojará si lo decimos así, pero fueron militarmente derrotados. O sea, si hay una voluntad de parte del Estado de accionar en ciertas cosas, y eso mostró que el Estado cuando quiere funcionar, funciona. El ejército funcionó y derrotó esta, entre comillas vamos a poner, agresión comunista, ¿no? Durante la guerra. Si se pudo desmantelar eso, la prueba está que, bueno, esto no fue una nueva Cuba, una nueva Nicaragua, se detuvo ese proceso. Si se quiere emprender un problema social, si se quiere afrontar, claro que hay posibilidades de hacerlo. O sea, el tema de esta violencia que se perpetúa, esta violencia que va más allá del final formal de la guerra, el 29 de diciembre del 96, ¿no? Esta violencia, claro que tiene intereses ocultos, que tiene agendas, que responde a variables políticas. Son problemas bien complicados. Hablábamos recién de que 1 de cada 4 personas vive en estas condiciones de exclusión total, de los servicios básicos, de acceso a la educación formal, de acceso a la recreación, vive en condiciones de falta de perspectiva de futuro, ¿no? En estas colonias o en estas condiciones en general se sobrevive. Comer todos los días, estar vivo al día siguiente es ya un lujo. Entonces, esas condiciones de vida crean esta explosividad de base que permite que aparezca transgresión por todos lados como una forma de vida, como una forma de sobrevivencia. Insisto con esto, si se dice así, descontextualizado, pareciera que estamos criminalizando la pobreza. Creo que hay que entenderlo, ¿no? Cuba, por ejemplo, es un país donde no sobran recursos, por ese bloqueo histórico, etcétera, no sobran recursos, pero es uno de los países, si no el más seguro del mundo, sin ladrones por la calle, sin maras, sin extorsiones, sin estos hechos de violencia cotidianos que nos enlutan acá y
en toda Centroamérica, en buena parte de Latinoamérica. Quiero decir, la violencia no es una cuestión de falta de recursos, pero hay un entramado de causas. Si acá lo vemos como una historia de violencia, una historia desde la colonia. Vinimos aquí, dijo Bernal Díaz del Castillo, en el siglo XVI, uno de los primeros cronistas de la conquista. Vinimos acá a traer la fe católica, a servir a su majestad y a hacernos ricos. Y lo hicieron, a costa de lo que sea, ¿no? Esta historia de violencia que está desde el momento fundacional de Guatemala hasta la revolución del 44, se vendían las fincas, y por ahí se puede ver en algún acta de compraventa, ¿no?, que está acá en el museo, porque estamos como estamos. Se vendían las fincas con todo lo clavado y plantado, indios incluidos. O sea, esa violencia, que no aparece como violencia porque está tan normalizada, no se ve como un hecho violento, ese desprecio, ese ninguneo, esa exclusión social, permite que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos desechables. Entonces, toda esa violencia está en la historia. ¿Por qué la guerra interna acá fue tan terrible? Porque había toda una historia previa que lo posibilitaba. Y vemos lo que pasa luego de la guerra. Termina, unas masacres terribles, 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, no aparecen culpables. Si aparece un culpable, al día siguiente queda libre. Hay una cultura de impunidad que va de la mano de esta violencia. Todo esto crea un clima que hace que la población viva respire este clima de violencia, y por supuesto, si esto se exacerba con asaltos, y en este caso puntual de estos últimos días, con los bombazos con este clima de paranoia de guerra. No vivimos en guerra formal, pero más o menos estamos en guerra. Perdona que te interrumpa, eso hace también que la gente hasta cierto punto se aísle, y ahí es donde entra esto de mecanismo de control, porque no permite la organización y el contacto, ¿no?, entre la misma población, sino que se aísla como mecanismo de protección. Exactamente. Por allí nos decían en este estudio que estábamos haciendo, hacemos la de los 3 monosabios: no vemos, no sabemos, no oímos, nos callamos la boca. ¿No? Son mecanismos de sobrevivencia. Uno se aísla de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no caminas en zonas oscuras, vas con el vidrio del carro levantado, volvés rápido a la casa, ¿no? Se ha tratado de minar, y se ha logrado cualquier forma de organización, se han roto tejidos sociales, ¿no? Todas estas cosas no son caprichosas, no le han puesto los dioses, ¿no? Son agendas, y se puede trabajar en contra de ellas. Bien, Marcelo, muchas gracias. Nos informan que ya vamos a entrar a nuestra segunda y última pausa. En el último bloque del programa vamos a conversar sobre el diplomado que tú estás impartiendo, y sobre que precisamente habla de los temas de violencia. Pero antes de ello vamos a hablar brevemente del rol de los medios de comunicación en el sentido de fomentar la violencia. Así que no nos cambie, ya regresamos acá por el 92.1 FM de Universidad Ideas que Suenan. 60 segundos con el arte. Escribió más de 32 obras, la mayoría enfocadas en el teatro. Su hijo, Mario Augusto Galich, lo recuerda como un hombre sociable. Él era un hombre simpático, alegre, de muy buen humor. Le gustaba contar chistes. A Manuel Galich lo caracterizaba su elocuencia. Para que los pasos no me lloren, para que las palabras no me sangren, canto. Para tu rostro fronterizo. Su libro Del pánico al ataque narra la historia de cómo se gestó el movimiento revolucionario del 44. En el campo de la política, Galich ocupó cargos importantes. Fue funcionario público. Después del triunfo de la revolución, él quedó como diputado por Escuintla y como miembro de la constituyente que elaboró la Constitución de 1945. Y luego le tocó ponerle la banda presidencial al presidente electo, el doctor Juan José Arévalo. Y luego fue su primer ministro de Educación Pública por más de 2 años. Fue un hombre moral y cívicamente íntegro, en todo sentido. Como ciudadano, cumplió con su deber. Como funcionario, su interés fue servirle al país. Y moralmente, porque fue un hombre honesto. Manuel Galich, el verbo de la revolución. 60 segundos con el arte. Universidad 921. Ideas que suenan.
La historia de la humanidad está llena de ejemplos donde la mentira ha sido la protagonista. Que en su momento voy a pedir disculpas por cosas que yo hice, sobre todo porque Roxana me obligó a hacerlo. La verdad es contraria a la mentira. Son dos polos opuestos que se repelen pero se atraen a la vez. Yo tengo una carta donde él da el visto bueno y donde me ordena a mí que yo le dé seguimiento. Y la orden dice que le dé seguimiento al tema del agua. A lo largo de 8 años, El Informativo ha sido el único medio que ha separado la verdad de la mentira y difunde la noticia como es. Consejo Superior Universitario se reunió con la fiscal general del Ministerio Público. El expresidente de FEDEFUT, Brian Jiménez, está siendo trasladado al aeropuerto. Lo que nos ha faltado en Guatemala es precisamente esa unidad que debemos de tener. El Informativo. 8 años de estar al aire con noticias e ideas que suenan. Vecino, ¿qué estás haciendo? Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas. ¿Y eso para qué? El Zika. El Zika, eso es una gripe, ¿verdad? Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos, pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas. ¿Cómo cuáles? El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga. ¿Y cómo? El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente. ¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar? Los puedes llenar de arena. Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar? Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar. Eso haré. Gracias, Pablo. A la orden. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos. ¿Por el Zika? Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo. Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. Bien, amigos, estamos de vuelta ya para la última fase de este programa, platicando sobre la violencia como mecanismo de control social. Antes de regresarle la palabra a nuestro invitado Marcelo Colucci, les quiero informar que estamos ya en la organización de las actividades de la segunda semana académica cubano-guatemalteca Manuel Galich, que se llevará a cabo del 25 al 29 de abril del 2016 durante la jornada vespertina de la Escuela de Ciencia Política. Aparte de llevar actividades dentro de la escuela, que tendremos el día lunes y martes y viernes ahí, actividades culturales, vamos a presentar la producción bibliográfica también del CELAT, el Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galich. Tenemos 2 actividades fuera, el miércoles en el MUSAC y el jueves en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, presentando a pues un homenaje a Manuel Galich como dramaturgo nacional por parte de la Academia Guatemalteca de la Lengua, y la presentación de la obra también por el Todo Vencido ese día jueves. Así que desde ya los invitamos para que aparten en su agenda estas actividades. Y ya ahora entonces, para aprovechar el tiempo, Marcelo, hablemos un poco brevemente sobre la función y el rol de los medios de comunicación, y entramos ya a que nos cuente sobre el diplomado, cuándo empieza y todos los detalles para las personas interesadas. Se decía habitualmente que la prensa era el cuarto poder. Últimamente vemos en estas últimas décadas, ¿no? Subió de categoría. Se puede decir que es el primer poder, es un poder dominante, un poder hegemónico en el mundo. Fija la agenda de lo que sucede en el mundo. Y en sí mismo es un poder económico, además. Pensemos en la comunicación no solo como el diario en papel. Esto está en vías de extinción, ¿no? Ya grandes diarios, centenarios, se están cerrando, porque ya no se vende en papel. Toda la otra comunicación, la televisión, la radio, por supuesto que sigue siendo uno de los grandes vehículos. Acá en Guatemala es el medio más con más penetración, más que la televisión, ¿no? El internet, por supuesto, el internet y todo lo que viene de la mano, ¿no? Las redes sociales, etcétera. Bueno, la comunicación social la comunicación está de los medios masivos, que está en manos de grandes empresas, de corporaciones transnacionales,
que política y ideológicamente tienen un sesgo bien claro. Se podría decir que lo nuestro es alternativo ante ese mundo comercial, ¿no? Toda esta enorme conformación de monstruos comerciales tienen un poder cada vez más decisorio en el mundo, y se manejan las noticias desde esta lógica de guerra de cuarta generación. Se presenta, por ejemplo, lo de la corrupción, ahora que aparece como la nueva plaga bíblica. Apareció acá en Guatemala el año pasado, se decía, alguna gente discutió adversó, ¿no? que esto era un laboratorio. Creo que la experiencia está demostrando que no se estaba tan equivocado a quienes opinábamos esto, ¿no? Era un laboratorio para llevar a la corrupción como caballito de batalla. Inmediatamente aparece una CICIG similar en El Salvador, en Honduras, va a aparecer una en El Salvador, y vemos que esto de la lucha contra la corrupción se puede usar para destronar, para sacar de en medio gobiernos díscolos para la política imperial, ¿no? Ahí van cayendo Kirchner en Argentina, la tienen contra las sogas a Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia no puede ser reelecto porque aparece un hecho corrupto, confuso, un hecho opaco, con un hijo ilegal, etcétera. Entonces, todo este tema de la corrupción, que por supuesto en sí misma la corrupción es un cáncer. Pensemos cualquiera de los oyentes que están acá sintonizando esto. ¿Quién no tiene hechos de corrupción? ¿Quién no ha dado una mordida? ¿Quién no, manejando, no pasó un semáforo en rojo? O ayudado a un amigo cuando no se debe, etcétera, etcétera. Copió en un examen y alguno compró la tesis, etcétera. Ojalá que no pasara, pero sabemos, se venden tesis, se venden puestos en las filas, etcétera. La corrupción está enquistada en lo humano, que es un cáncer, no es el principalísimo problema de la humanidad. En todo caso hay un sistema basado en el dinero y todo lo que esto significa, el fetiche de la mercancía, etcétera, que da como resultado esto. Cuidado entonces con estas cosas mediáticas que nos presentan realidades que son realidades virtuales. Ya en los años 80 esta tendencia se dibujaba, y hay un famoso informe de aquel tiempo, el informe McBride, que llevó adelante un analista político y especialista en medios de comunicación escocés, era McBride de apellido. Fue una de las pocas personas que recibió un Nobel y al mismo tiempo un premio Lenin. Este informe, que sale desde la UNESCO, habla de esto, del peligro de la monopolización de los medios de comunicación y la necesidad de desarrollar una comunicación alternativa, popular, que haga contrapeso a la comunicación de estas grandes cadenas globales, ¿no? Hoy día vemos que la tendencia es que la comunicación alternativa sigue siendo el pariente pobre, y el que lleva el peso dominante, absolutamente dominante, son estas grandes corporaciones. Por las inversiones publicitarias. Y no estoy segura, Marcelo, si el informe McBride fue el que le provocó a la UNESCO que Estados Unidos le quitara el financiamiento. Exactamente, era el momento, plena Guerra Fría, año 1980, la UNESCO era algo así como la organización manejada por la Unión Soviética, no era así, entre comillas, era la única que se les fue de las manos a los países no socialistas. Entonces Estados Unidos e Israel se van dando un portazo, dejaron de financiar. Por eso la UNESCO tuvo por algunos años ese perfil de la agencia más progresista dentro del sistema de Naciones Unidas. Y este informe es un informe de avanzada, muy útil aún al día de hoy, 30 años después, porque habla de esto, la monopolización y la mentira que encarna esta falsimedia, como le dicen algunos, ¿no? Uh-huh. Esta industria mediática de la distracción, de la desinformación, de la verdad agarrada con pinza, ¿no? Bien, yo creo que vamos a aprovechar este último bloque para que nos cuentes acerca del diplomado, que es muy interesante por los temas que abordan. Antes solo saludar a Pedro Alfonso Romero, quien siempre nos está siguiendo en redes sociales, retuiteando y compartiendo nuestras publicaciones en Facebook. Entonces, entremos ya, porque en breve vamos a finalizar este programa. Entonces nos gustaría que amplíes un poquito sobre cómo contactarlos. Este es un diplomado que desarrollamos entre la Escuela de Ciencia Política y una ONG que se llama CENDES, Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia. Se imparte los sábados a la mañana,
en la Escuela de Ciencia Política, el edificio M5, y algún interesado puede acercarse, puede contactarnos por teléfono al CENDES al 30 31 97 10 y 22 32 71 23. Es un diplomado bien barato y donde se desarrollan estos temas: violencia, abordaje, prevención de la violencia, y la violencia no solo como delincuencia, sino todo esto que estuvimos hablando hace un rato, ¿no? También tienen un correo electrónico, ¿verdad? cendesgt@gmail.com. Y ahí también, pueden abocarse porque hay formas para que también puedan acceder, ¿verdad? Pagando por módulos. Se puede acceder, sí, son 4 módulos, ya terminó el primero, estamos empezando el segundo. Este sábado 8, sábado 9 de abril, comienza el segundo módulo. Se puede tomar módulo por módulo. El segundo módulo va a ser efectos de la violencia. Así que están todos invitadas e invitados. Sí, para mayor información ya saben que pueden contactarnos también a nuestras redes sociales. Nosotros con mucho gusto les vamos a proveer. Y yo creo que entonces vamos a finalizar este programa dando un mensaje final por parte de nuestro coordinador Mario Roberto y también de Marcelo. Bueno, yo creo que en la lógica que hemos seguido en este programa vale la pena insistir en que la táctica de la lucha contra la corrupción, al volverse mediática, al ser mediática desde el principio, al apelar al moralismo cristiano occidental, al reducir la política a digamos, el problema político a la corrupción, como si la corrupción fuera la causa y no el efecto de los problemas económicos y políticos. Al hacer esto, digamos, también se ejerce violencia y control social. Y si pensáramos en una línea temporal, quizá pueda investigarse si es cierto o no el hecho de que en la lucha contra la corrupción, como un mecanismo para poner en práctica golpes de Estado blando y revoluciones de colores que legitimen esos golpes por parte de una ciudadanía movilizada de manera manipulada, constituyó en Guatemala un plan piloto para ser replicado después en Argentina con Kirchner, después en Brasil con Dilma, y con Evo en Bolivia, y con Correa en Ecuador, y naturalmente en Venezuela, que eso está caminando a todo vapor, ¿no? Y ahora, digamos, los papeles de Panamá como una forma global de llevar la guerra contra la corrupción, la lucha contra la corrupción, a todos los frentes que Estados Unidos tiene y contra los cuales debe pelear a fin de hegemonizar la multipolaridad frente a China y frente a Rusia, frente a los BRICS concretamente, ¿no? Es una línea de pensamiento hipotética, ¿no? Es decir, partir de Guatemala y llegar a la geopolítica global contra los BRICS. Solo en el asunto de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción como táctica que en un año, de abril a abril, pasa de lo superlocal guatemalteco a lo global, ¿no? Con los Panama Papers. Y con los anuncios en el aire. Y con los anuncios de próximos revelaciones por parte del Ministerio Público y la CICIG. Bien, entonces les agradecemos a ustedes su sintonía, los invitamos a participar en los próximos programas, el próximo jueves también, y recordarles también que estamos en la creación del Colegio de Internacionalistas, Politólogos y Sociólogos. Pueden abocarse a la Escuela de Ciencia Política o bien escribirnos a CIPS de Guatemala, CIPS de Guatemala @gmail.com, para que nosotros los visitemos y podamos darles información, o en nuestra página de Facebook, CIPS de Guatemala, también en CIPS en Facebook, y ahí nos encuentra. Hasta el próximo jueves y muchas gracias. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. 60 segundos con el arte. Guatemala.